Esmeralda te enseña historia. Cronología histórica de las constituciones de México. La Constitución, documento que define los derechos y obligaciones de un país, estableciendo las bases para la organización del gobierno, la protección de los derechos ciudadanos y el mantenimiento de un orden político y social justo y democrático. A lo largo de la historia, México ha tenido 6 constituciones que han sido creadas debido a las necesidades de la población y el ordenamiento en la política. A partir de esta necesidad se originó la Constitución de Cádiz del año 1812. A principios del siglo XIX, España enfrentaba la invasión de Napoleón, lo que llevó a la formación de las Cortes de Cádiz para reorganizar el gobierno y proponer una nueva forma de gobernar en América, incluyendo la Nueva España, hoy conocida como México. Existían tensiones sociales debido a la exclusión de los hijos de españoles nacidos en América, mientras que los mestizos e indígenas vivían en condiciones difíciles debido a las condiciones de vida que enfrentaban en aquella época. Diego Muñoz Torrero, Miguel Ramos Arizpe, José María Calatrava y Agustín de Argüelles crearon la Constitución de Cádiz con 384 artículos. La Constitución estableció una monarquía constitucional, limitando el poder absoluto del rey, ciudadanía para los hombres nacidos en los territorios españoles, incluidos los de América, quienes obtuvieron derechos políticos, libertad de imprenta, permitiendo expresar ideas sin censura previa por primera vez. Esta primera constitución española se conoce como la Pepa. Fue aprobada el 19 de marzo de 1812, el día de San José, aunque fue cancelada en el año 1814. Sus ideas sobre libertad y derechos influyeron en los movimientos independentistas en México. Constitución de Apatzingán, creada en el año 1814, después de la Constitución de Cádiz, en el año 1812. Durante la lucha por la independencia, los líderes mexicanos buscaban organizar un gobierno propio para romper con España. Sin embargo, existían grandes desigualdades y pobreza, especialmente entre indígenas y mestizos. Fue en este contexto que, inspirado por los sentimientos de la nación, José María Morelos desempeñó un papel fundamental en la redacción de la Constitución de 1814. En este esfuerzo colaboraron otros destacados líderes como Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, José Manuel de Herrera, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel de Aldrete, José María Morelos. Estos líderes buscaban establecer una constitución que promoviera la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos, a pesar de las dificultades sociales y económicas del momento.
Con 242 artículos, esta nueva constitución declaraba que la soberanía residía en el pueblo, no en los reyes, que el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes, que el gobierno debía dividirse en 3 partes: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una persona ni por una corporación. La religión católica es la única que se debe profesar en el Estado y ejercer estos poderes. Esta constitución nunca se pudo aplicar porque los líderes estaban siendo perseguidos. Mostró el ideal de un México justo y soberano. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1824. Tras la independencia en 1821, México enfrentaba desorganización. El imperio de Iturbide había fracasado y surgieron debates sobre la estructura del gobierno entre quienes defendían un sistema federal que otorgaba autonomía a los estados y quienes preferían un gobierno centralizado, o sea, un poder centrado en el gobierno. El Congreso Constituyente es un grupo de personas que se reúne para escribir o cambiar una constitución. Su trabajo es decidir cómo se organizará el país, qué derechos tendrán las personas y cómo funcionará el gobierno. Tras la independencia de México, se instaló el Congreso Constituyente en el año 1823 para establecer la primera constitución del país como República Federal. Entre sus miembros destacados se encontraban Miguel Ramos Arizpe, Servando Teresa de Mier, Juan de Dios Cañedo, Ignacio López Rayón, entre otros. Con 171 artículos, esta constitución declaraba que la nación es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación, que México sería una república federal dividiendo el país en 19 estados y 5 territorios, que el poder ejecutivo reside en una persona denominada presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que la religión oficial sería la religión católica. Esta constitución dio forma al México independiente, aunque las tensiones persistieron, llevando a conflictos como la independencia de Texas. Constitución de régimen centralista, o llamada también las 7 leyes, en el año 1836. El conflicto entre quienes apoyaban un sistema centralizado liderado por Antonio López de Santa Anna y quienes preferían un gobierno más autónomo para los estados continuaba. Santa Anna prometió un sistema que limitaba la autonomía de los estados. Fue en este momento cuando fue promulgada la Constitución de régimen centralista, o llamada también las 7 leyes, durante el gobierno de Santa Anna, con la influencia de Lucas Alamán y otros políticos conservadores. Con 58 artículos, esta constitución creó un cuarto poder de gobierno llamado Supremo Poder Conservador para supervisar a los otros 3 poderes. Convirtió los estados en departamentos controlados por el gobierno central. Limitó el derecho al voto, entre otras leyes más.
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1857. Durante este periodo habían debates entre liberales que buscaban un gobierno moderno y justo y conservadores que querían mantener los privilegios de la iglesia y las élites. La mayoría de la población, como campesinos e indígenas, vivían en pobreza extrema. En el año 1857 se convocó un nuevo Congreso Constituyente. Entre los principales actores de este Congreso se encargaban Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, entre otros. Con 128 artículos, esta Constitución garantizaba derechos individuales como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Además, esta Constitución prohibió la esclavitud en todo el territorio de México y declaró a los estados como libres y soberanos. Esta Constitución inició una etapa de grandes cambios y permitió reformas posteriores para adaptarse a la realidad del país. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1917. Después de la Revolución Mexicana, campesinos y obreros exigían justicia y mejores condiciones de vida. El país estaba devastado por la guerra y las desigualdades sociales eran enormes. Durante la Revolución Mexicana se convocó al Congreso Constituyente en el año 1917 en Querétaro para redactar una nueva constitución que atendiera las demandas sociales y políticas surgidas durante el conflicto. Entre sus miembros destacados se encargaban Venustiano Carranza, Luis Manuel Rojas, Heriberto Jara, entre otros. Con 136 artículos, esta Constitución garantizaba que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, que las tierras y recursos naturales serían del pueblo mexicano, que se prohíbe la discriminación por motivos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, entre otros, que se establecen derechos laborales como la jornada de 8 horas y el salario mínimo. La Constitución de 1917 ha sido muy importante para el desarrollo de México, aunque ha cambiado más de 800 veces para adaptarse a las necesidades y cambios del país. La historia de las constituciones de México refleja la evolución de los ideales de justicia, libertad e igualdad del país. Desde las influencias de las primeras constituciones hasta la consolidación de la Constitución del año 1917, cada una ha sido un esfuerzo por responder a las necesidades sociales y políticas de su tiempo, marcando el camino hacia un México más justo, soberano y democrático.